Una vez más estamos aquí en nuestra serie Cómo escuchar la voz de Dios. Esta es nuestra cuarta sesión de este estudio que nos lleva a conocer la voz de Dios y ser una persona que ponga por prioridad a Dios en su vida. Hablamos de Moisés, ¿se acuerda? La semana pasada hablamos cómo Moisés hizo un tabernáculo, hizo un lugar, apartó un lugar para practicar con Dios, tomó un tiempo de adoración a Dios. ¿Cómo es eso? Pues dándole prioridad a Dios. Cuando uno le da prioridad a Dios, uno puede tener un lugar y un tiempo. Vemos los profetas de Dios cómo ellos se esforzaron en apartar un lugar y dar de tiempo a Dios. Vamos a mirar a un personaje bíblico hoy en nuestra cuarta sesión, muy importante, el profeta Elías. El profeta Elías se encontraba en una situación difícil. Él había hecho un gran milagro ante el pueblo y resulta que una mujer le hace una amenaza y este hombre de Dios tuvo temor. Probablemente así como hoy vemos en este tiempo, algunos de nosotros tenemos temor por la amenaza que estamos viviendo cada día con esta situación que estamos viviendo en este tiempo de incertidumbre. Y así Elías también era hombre como tú y como yo, y él tuvo temor de la amenaza que esta mujer le hizo. Y él huye a los montes para salvar su vida. Pero estando en los montes, Dios le habló a Elías. Dios le habló a Elías. Yo quiero decirte que Dios nos habla, no nos grita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Dios no grita, Dios habla. Probablemente las circunstancias sean muy distintas como las de Elías, pero Dios sigue hablando en este tiempo y Dios quiere mostrarnos algo en este tiempo. Sin duda en mi corazón yo sé que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros de esta situación que estamos viviendo. Una incertidumbre tremenda, probablemente temor como Elías. Y Elías, el profeta Elías, hermanos, huyó a los montes. Vamos a la escritura. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a empezar el verso 10 para poder entender el contexto. Siempre que podamos leer la palabra de Dios, podamos leer el contexto para entender lo que es Dios. Y como les había explicado, Elías venía huyendo de una amenaza de una mujer, se fue a unas cuevas, él estaba escondido y Dios lo busca, Dios lo encuentra y Dios le quiere hablar a Elías. Fíjense lo que dice. Vamos a ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11, del 10 al 13. Vamos a decir, dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Verso 11. Él le dijo, refiriéndose que Dios le estaba hablando: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense qué experiencia tan tremenda. Él tenía temor por la amenaza que la mujer le había dado, estaba huyendo porque habían matado profetas, habían hecho cosas terribles con los hijos de Dios, y llega al monte y está en una cueva y de repente escucha un viento recio que estaba soplando ahí. Yo no creo que haya menguado su temor,
porque él tenía temor, pero cuando escuchó el viento recio, probablemente le causó más temor, y después del viento recio vino un terremoto, y ese terremoto también yo creo que le causó temor. Y después del terremoto vino fuego. Imagínense, nosotros probablemente hemos estado pasando esas situaciones en este tiempo. También tenemos una amenaza. También está pasando viento recio. Mira, acaba de pasar unos tornados en el norte de los Estados Unidos donde arrasaron casas y murieron algunas personas en esos vientos recios. Y luego vimos que vino terremotos, ha habido terremotos en esos últimos días también. Y vemos cómo en vez de menguar el temor sigue creciendo. Vemos que sigue creciendo. Hace unos meses atrás, estábamos viendo que Australia estaba encendida en fuego, y luego en California, y vemos cómo Dios está pasando sobre la faz de la tierra, cómo Dios está manifestando, está moviéndose Dios. Pero fíjense lo que está pasando. Estamos pasando lo mismo que Elías, probablemente con temor, y estamos viendo estas situaciones que son tan inusuales, o que probablemente ya se nos están haciendo costumbre, pero estamos pasando el tiempo de Elías. Pero lo que a mí me gusta mucho del profeta Elías es que supo distinguir la voz de Dios a pesar de las situaciones que estaban pasando, a pesar del terremoto, a pesar del viento recio, a pesar del fuego. Él supo distinguir la voz de Dios. Yo quiero que tú y yo aprendamos a distinguir la voz de Dios. Que no nos atemoricemos por el viento, que no nos atemoricemos por el terremoto, que no nos atemoricemos por el fuego, sino que podamos escuchar la voz de Dios que nos está hablando en este tiempo. Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando a su pueblo, porque viene Cristo pronto por nosotros. Cristo viene pronto, va a venir el arrebatamiento y nos va a llevar con Él. Y es importante que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Fíjense la actitud de Elías. Dice que se cubrió con su manto. Hermano, debemos de ser humildes delante de Dios. Debemos de humillarnos, no debemos de enaltecernos. Una vez más vemos cómo Dios quiere hablar a la humanidad. La humanidad tiene que humillarse delante de Dios, cubrir su rostro y reconocer su falta, reconocer su maldad y reconocer que Dios está hablándonos. Dios no nos está castigando. Dios está tratando de decirnos: vengo pronto por un pueblo que escucha mi voz. Escuche bien, iglesia, como le estoy diciendo. Dios viene por su pueblo que sabe escuchar la voz de Dios. Dios viene por un pueblo que escucha la voz de Dios. Elías, hermano, cuando oyó la voz de Dios, entró en un respeto a Dios. Se humilló ante Dios. Hubo esa actitud. Y una vez más Dios puso un lugar y un tiempo en lo apacible, en el viento suave, sublime. Dios nos habla. Escucha la voz de Dios que te está diciendo hoy. Escucha la voz de Dios lo que te está hablando hoy. Pon atención. Quítate el temor un momento, quita el temor de tu vida. Definitivamente el temor no va a traerte que tú escuches la voz de Dios. Y si estás en el temor, mantente en oración para que cuando escuches la voz de Dios entres en una actitud de adoración a Dios. Porque así va a pasar. Dios habla con un propósito. Yo quiero que vaya conmigo con otro profeta más. Un profeta más para poder entender cómo Dios quiere hablarnos. Cómo poder escuchar la voz de Dios en este tiempo tan importante que estamos viviendo. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías es otro profeta muy conocido porque se le dice el profeta que todo el tiempo lloraba. El profeta, algunos le dicen el profeta llorón, porque él estuvo llorando por el pueblo de Israel, que no escuchaba, que el pueblo de Israel no ponía atención a las cosas de Dios. Y Dios le habla a Jeremías y Dios le da una enseñanza a Jeremías para que pueda... Dice así la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Vamos a darle lectura. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder
en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Miren qué importante parte de la palabra de Dios nos está diciendo Dios hoy para poder escuchar la voz de Dios. Dios, cuando nos habla, hay veces que tenemos que obedecer instrucciones. Vino la voz de Dios sobre la vida de Jeremías y él obedeció tal como le dijo Dios. Así como Elías escuchó la voz de Dios en el sublime, así también Jeremías escuchó la voz para obedecerla. Él obedeció. Él fue a la casa del alfarero y cuando llegó miró que el alfarero estaba trabajando en una rueda y en esa rueda él estaba haciendo una vasija, pero mientras él estaba mirando que él estaba haciendo una vasija, se echó a perder el barro, se echó a perder la vasija que estaba haciendo y el alfarero decide hacer una nueva vasija, decide deshacer la que estaba haciendo y hacerla una nueva vasija. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, yo no podré hacer eso con mi pueblo, no podré hacerlo así con la gente. Yo quiero decirte, si Dios nos quiere hablar en este tiempo, es porque nos quiere transformar. Probablemente no estábamos llevando un alfarero correcto, o el barro se estaba saliendo, y Dios quiere volvernos a formar. Dios quiere volvernos a ser siervos y siervas de Dios. Dios quiere formarnos temerosos de Dios, obedientes a Dios, adoradores a Dios, entregados a Dios. Es importante que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Jeremías estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Jeremías estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Y esa es la actitud que debemos de tomar en este tiempo de crisis, de este tiempo. La iglesia hoy se está reuniendo por video, por las redes sociales, pero aún tiene que tener la obediencia en cuenta, tiene que escuchar la voz de Dios. Es la manera que podemos darnos cuenta que Dios está haciendo una obra en nosotros. Cuando hay transformación en nuestra vida, es porque Dios está hablando en nuestra vida. Cuando hay una transformación de la gente, es porque esa gente ha escuchado la voz de Dios. Cuando una gente no transforma su manera de hablar, no transforma su manera de vivir, no transforma su obediencia, no transforma su respeto a Dios, es una persona que no ha escuchado la voz de Dios. Porque aquellos que escuchamos la voz de Dios tenemos el proceso de transformación. Cuando escuchamos la voz de Dios y entendemos la palabra de Dios, entramos en una actitud de obediencia a Dios. La palabra de Dios transforma, la voz de Dios nos transforma, nos quita nuestra vana manera de vivir, nos transforma. Cuando uno escucha la voz de Dios, es transformado. ¿Sí me escuchó bien? Cuando uno escucha la voz de Dios, es transformado. Puede decir: oh, pero ¿de qué manera me transforma? Bueno, Dios nos hace que seamos más obedientes a su palabra. Y que podamos ser más serviciales. Y que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y que podamos amar a nuestra familia. Y que podamos ser personas que obedecen. Personas que obedecen a Dios al dar, cuando Dios nos pide su ofrenda y su diezmo. Esa es la manera de transformarnos cuando escuchamos la voz de Dios. Y como dice en otras ocasiones, hay algunos que escuchan la voz de Dios y no les parece, no les gusta y dejan de escuchar la voz de Dios y no hay ninguna transformación en su vida. Cuando uno no es transformado es probablemente porque ha endurecido su corazón o porque no quiere obedecer a Dios. Pero yo te invito a que hoy tú obedezcas a Dios. Así como lo hizo Jeremías. Mira, me encanta Jeremías. Jeremías, hermano, él tomó el tiempo para obedecer a Dios.
Él hubiera podido, Señor, ahorita no tengo tiempo, mira cómo está la situación, andan corriendo para acá y para allá, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo de escudriñar la escritura, no tengo tiempo de oración, no tengo tiempo de adorarte, Señor, voy a hacerme otra cosa. Sin embargo, vemos a Jeremías que tomó el tiempo y escuchó la voz de Dios, y él fue a la casa del alfarero como Dios le había dicho. ¿Tú has hecho algo por Dios? ¿Dios te ha hablado y tú lo has hecho? Eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando escuchemos la voz de Dios. Probablemente Dios nos está hablando que debemos ser más obedientes, más humildes, más sumisos. Que podamos nosotros ser de testimonio a los demás. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti hoy, hermana, hermano? Que estés escuchando este mensaje, que estés escuchando esta serie de enseñanzas, cómo escuchar la voz de Dios. Dios habla a Jeremías, Jeremías obedece, va a la casa del alfarero, se toma el tiempo, se toma el lugar para poder escuchar la voz de Dios. Dios le da instrucciones, Dios nos quiere dar una instrucción en este tiempo. Dios quiere hablarnos, no nos quiere gritar, quiere hablarnos, iglesia. Entonces Él va a traer una instrucción para que podamos escuchar su voz, para que podamos perseverar escuchando su voz. Dios nos trae, hermano, instrucciones para poder ser transformados. Cuando Dios nos instruye es porque Dios quiere que seamos transformados y nuestra vida tiene que ser cambiada. Uno tiene que decidir escuchar la voz de Dios. Como les dije anteriormente, ni tu esposa decide para que tú escuches la voz de Dios. Ni tus hijos deciden para que tú escuches la voz de Dios. Eso es personal. Uno decide escuchar la voz de Dios personalmente. Entonces, si uno decide escuchar la voz de Dios, es porque ha decidido ser transformado por Dios. Escucha la voz de Dios para que tu vida sea transformada. Escucha la voz de Dios para que Dios haga su obra que quiere hacer en tu vida, que quiere hacer en mi vida. Es tiempo de transformarnos, es tiempo de transformación. La gente está diciendo, oh, algo está pasando. Sí, estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados si nosotros escuchamos la voz de Dios. Si no escuchamos, nunca va a venir un cambio. Nunca va a haber algo importante que decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no tenemos nada que compartir. No tenemos que decir de qué cambio debemos de cambiar o dónde fuimos cambiados, dónde fuimos transformados. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, uno puede contar los cambios que ha obtenido en la vida cristiana cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Es muy importante eso, y yo lo dije las semanas pasadas, que debemos entregar nuestra vida a Jesucristo para poder escuchar la voz de Dios. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo no puede entender las cosas espirituales. Pero cuando uno entrega su vida a Jesucristo como único y suficiente Salvador, se rinde ante Él, se arrepiente de sus pecados. Y acabamos de pasar la resurrección la semana pasada y decir, creo en la resurrección de Jesucristo. Es cuando uno se nos abre entendimiento espiritual, cuando empezamos a tener un oído espiritual. Nuestro corazón ha sido entregado a Dios y nuestro corazón se convierte en oído para poder escuchar la voz de Dios. Si no has entregado tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día. Hoy tienes vida, hoy tienes misericordia de parte de Dios para que tú entregues tu vida a Él. Entrega tu vida a Cristo. Dile, Señor, yo quiero obedecer, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero ser transformado. Cuando uno cuenta los cambios que obtiene es porque ha escuchado la voz de Dios. Cuando uno dice, yo antes era un ladrón, ahora ya no lo soy. Antes era un adúltero y ahora ya no soy un adúltero. Antes era un fornicario y ya no soy fornicario. Ya no soy mentiroso, ya no soy borracho, ya no soy lo que era antes. Ahora soy diferente. Cuando uno cuenta su testimonio es porque ha escuchado la voz de Dios y ha permitido que el poder del Espíritu Santo transforme nuestras vidas. A Él sea la gloria y la honra. Amén. En un hombre que escucha la voz de Dios, vale la pena poner atención a Dios.
Cuando un hombre pone atención a Dios, vale la pena escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros no queremos tener ningún cambio en nuestra vida, no queremos salir de nuestro confort, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, pues muchas veces no podemos obtener el cambio que queremos. ¿Y para qué ese hombre pues no quiere entregar su vida al Señor? Pero nosotros queremos invitarte hoy, por medio de este video, escucha la voz de Dios, para que tu vida sea transformada. Y si no has escuchado la voz de Dios, es que probablemente has puesto tus ojos en el temblor, en el fuego, en el viento recio, en los temores de la vida. Si tú sigues poniendo tu atención en los temores de la vida, nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Hoy es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuches la voz de Dios, así como Elías, humíllate delante de Dios. Y dice, Señor, dame misericordia. Y cuando tú le pides así como Elías le pidió a Dios y se inclinó ante su poder, se inclinó ante su voz, así también vas a ser transformado, como nos dice Jeremías. Nos enseña que Dios nos ha dicho que quiere transformarnos. Déjame darte un mensaje muy claro. Dios nos habla porque Dios quiere transformar nuestra vida. Así como el alfarero, que cuando el barro se le echó a perder, así en este tiempo Dios quiere restaurar la iglesia, edificar la iglesia, cambiar tu vida. Probablemente llevamos un camino que no era correcto, pero ahora, aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios, vamos a ser transformados a la voluntad de Dios. Mira que a mí me gusta traer este estudio, porque este estudio es para animar a la iglesia en este tiempo. Y como les he dicho, hermanos, yo quisiera que mañana se acabara todo esto, pero yo quiero escuchar la voz de Dios hasta que Él venga por nosotros. Pronto vamos a traer un estudio de la venida del Señor Jesucristo. Estamos a punto de mirar el rapto de la iglesia. Hermanos, prepárese, escuche la voz de Dios. No se aparte, porque si se aparta, usted va a ser parte de aquellos que se van a quedar a la gran tribulación. Pero si usted se mantiene en la voluntad de Dios, escuchando la voz de Dios, va a ser salvo y vamos a ser arrebatados en las nubes para ir con Cristo. Yo creo en su palabra y creo en su promesa. Hermanos, es un placer servirles. Vean este estudio completo, desde la primera sesión hasta la cuarta sesión. Dios los bendiga. El Señor sea con ustedes.